Pocas preguntas despiertan tanto silencio como esta. ¿Cuánto dura el purgatorio? Hay quienes dicen que es breve, otros juran que es eterno. Pero, ¿acaso el tiempo allí se cuenta como aquí? Para Edgar Cayce, conocido por sus profundas visiones espirituales, el purgatorio no es un castigo en sí, sino un proceso, un espacio intermedio donde el alma revisa su existencia, confronta sus elecciones y busca equilibrio antes de seguir adelante. No se trata de una prisión, sino de un espejo. En este lugar el tiempo no transcurre en línea recta. Lo que para nosotros dura segundos, allí puede abarcar décadas de reflexión. El alma no lleva reloj, lleva conciencia, y es esa conciencia la que determina cuánto tiempo será necesario allí. Un alma puede cruzar rápidamente este estado, mientras otra permanece hasta que comprenda plenamente las consecuencias de sus actos. No hay sentencia definida, hay aprendizaje. Hablar sobre el purgatorio no es fácil, pero es necesario, especialmente para quienes buscan comprender lo que viene después de la vida. Si este tema ya ha tocado su corazón de alguna forma, considere suscribirse al canal y dejar un me gusta en este video. Eso nos ayuda a seguir produciendo reflexiones que realmente importan. Cuando Cayce hablaba sobre las experiencias del alma después de la muerte, destacaba que el tiempo era una ilusión del plano físico. En el plano espiritual, el tiempo se dobla, se estira, se disuelve. Un alma puede vivenciar en segundos toda una existencia pasada, no como memoria, sino como experiencia real, vívida, emocionalmente presente. Es como si cada elección mal resuelta cobrara vida nuevamente, pidiendo atención, pidiendo reparación. Y es en ese movimiento donde el purgatorio se revela, como un campo de posibilidades, no de penas. Cayce describía este estado como un ciclo de revisión. El alma, al dejar el cuerpo físico, no se adormece. Por el contrario, despierta a una realidad que muchos evitan enfrentar en vida. Entra en contacto con sus intenciones más profundas, con los sentimientos que provocó en los demás, con las palabras que dijo y con las que no tuvo el valor de decir. Cada acción, cada omisión, cada sentimiento, todo retorna como parte de un gran panorama de comprensión. El tiempo, en ese proceso, no es cronológico, es intensivo. El alma siente el peso de un minuto mal vivido, como si fueran años. Y eso no es castigo, es lucidez. Es un encuentro con aquello que realmente fuimos, lejos de las máscaras que usamos en vida. Lo más impresionante es que Cayce afirmaba que este proceso no es impuesto por una entidad externa. Nadie obliga al alma a permanecer allí. Es ella quien decide, aunque no lo perciba conscientemente. Es la necesidad de entender, de purificar, de reparar, lo que mantiene al espíritu en ese estado. Por eso, hay almas que pasan rápidamente por este campo, como una brisa que toca y sigue. Otras permanecen como si estuvieran atrapadas en una niebla densa, donde el tiempo parece no pasar, y sin embargo, todo se está transformando por dentro. No hay tortura, hay claridad, no hay fuego, hay revelación. El dolor, cuando existe, proviene de la conciencia que despierta, y no de un castigo externo. Cayce también decía que el purgatorio no debe ser temido, sino comprendido. No es el fin, sino parte del camino. Es como la pausa entre los actos de una obra de teatro. La cortina se cierra, el público espera, los actores se preparan para la siguiente escena. El alma, en ese momento, se prepara para el siguiente paso de su jornada. Recoge aprendizajes, revisa decisiones, reencuentra afectos. Todo esto con un único objetivo: evolucionar. ¿Y el tiempo? Sigue siendo relativo. Una década puede caber en un único segundo de claridad espiritual, o un segundo mal comprendido puede extenderse como un siglo entero. El criterio es siempre la necesidad del alma, nunca una punición arbitraria. La belleza de esta visión reside precisamente en reconocer que el purgatorio es un espacio de oportunidad. A diferencia de las representaciones medievales de tormento y llamas eternas, Cayce hablaba de un lugar de silencio, reflexión e iluminación.
un punto donde el alma se reconcilia con su propia historia. Y cada segundo allí puede contener más verdad que una vida entera. Es un momento de reequilibrio. El alma reconoce dónde erró, dónde acertó, dónde puede hacer diferente. Por eso, el tiempo allí no se mide con relojes, sino con conciencia. Y la conciencia no tiene prisa. Espera el momento justo para comprender. El tiempo en el purgatorio, por lo tanto, no es cuestión de duración, sino de profundidad. Muchas personas se preguntan si es posible acelerar este proceso, si hay una forma de reducir el tiempo de permanencia en ese estado intermedio. Kaiser respondía con firmeza, sí, es posible, pero no a través de atajos o promesas vacías. Lo que acorta el paso por el purgatorio es el autoconocimiento cultivado en vida, la práctica del bien, la honestidad en las intenciones. Cuando el alma ya viene trabajando su conciencia mientras está encarnada, el camino espiritual se vuelve más directo, menos confuso. El tiempo en el purgatorio se acorta porque el alma ya no necesita revisar tantas cosas. Ya ha hecho parte de la lección en vida. Ya se perdonó, ya perdonó a los demás. Kaiser enseñaba que cada pensamiento generoso, cada gesto sincero de compasión, era como una luz encendida en el camino del alma. Y cuanta más luz, menos sombras que enfrentar en el otro plano. Por eso, entender el purgatorio como un tiempo de espera es limitar su función real. No es una fila, no es un limbo. Es una sala de espejos donde el alma finalmente se ve por completo. Y eso puede ser liberador o desafiante, dependiendo de cómo vivamos. El tiempo se amolda a la necesidad de comprensión. No es el reloj quien define el fin, sino la claridad que el alma alcanza. Algunas personas, al escuchar esto, se inquietan. Les parece injusto que un alma pueda quedarse atrapada por tanto tiempo, pero no es una prisión, es un proceso de sanación. La diferencia entre minutos y décadas allí radica en la disposición interior de enfrentar la verdad. El tiempo se extiende cuando resistimos y se disuelve cuando aceptamos. Kaiser describía que en ese estado el alma tiene acceso a toda la información de su existencia. Cada decisión, cada pensamiento, cada intención oculta. Nada se olvida, nada se censura. Todo sale a la luz como si fuera una película completa, pero vivida de adentro hacia afuera, no como observador, sino como participante activo. Y no se trata de juicio, sino de percepción. El dolor sentido por alguien a causa de nuestras acciones es sentido por nosotros también, en esa nueva dimensión. Es ahí donde nace el verdadero arrepentimiento, no el que viene del miedo al castigo, sino el que brota de la empatía. Y es esa empatía la que transforma el tiempo de purgatorio en un tiempo de despertar. Un alma consciente sufre menos, porque comprende más rápido. Es por eso que Kaiser enfatizaba tanto la importancia de la preparación en vida. No esperar la muerte para buscar sentido. No vivir como si nada tuviera consecuencia. El purgatorio puede parecer distante, pero comienza a moldearse ahora, en las elecciones diarias, en la forma en que tratamos a los demás, en las palabras que decimos. Cada actitud deja un rastro en el alma, y ese rastro será revisado con exactitud. Para quien vive con integridad, ese proceso es más ligero. Para quien vive en negación, puede ser doloroso. Pero siempre será justo. No porque alguien esté decidiendo, sino porque la propia alma es quien siente, reconoce, entiende. Y cuando entiende, encuentra paz. Hay también un aspecto poco comentado, pero que Kaiser abordaba con cuidado. La ayuda espiritual durante este periodo. El alma no está sola en el purgatorio. Hay guías, hay presencias que auxilian, que orientan, que calman, espíritus que ya pasaron por allí y que ahora extienden la mano a otros, no interfieren en la decisión del alma, pero ofrecen soporte. Muchas veces son seres queridos, ancestros, seres que comparten lazos profundos con nosotros. Están allí para recordar que hay salida, que hay camino, que todo es transitorio. Su presencia no acelera el tiempo, pero hace que la travesía sea más soportable. Y eso ya es un bálsamo.
Este consuelo es esencial para comprender que el purgatorio no es un abandono. Es un momento íntimo, sí, pero no es un aislamiento total. El mundo espiritual está atento. Kaise decía que los pensamientos de las personas vivas, sus oraciones, sus sentimientos, también alcanzan a las almas en esta etapa. No como una comunicación directa, sino como ondas de energía que llegan como calor, como alivio. Una oración sincera por alguien que partió puede ser sentida como luz en medio de la oscuridad. Esto no elimina el proceso del alma, pero ofrece ánimo. Ayuda al alma a recordar quién es, de dónde vino, lo que aún puede llegar a ser. Es un gesto simple que tiene repercusiones mucho más allá de lo que imaginamos. Muchos piensan que el purgatorio está reservado solo para quienes cometieron grandes errores, pero Kaise explicaba que incluso almas buenas pasan por esta etapa. No como castigo, sino como oportunidad de alinear detalles sutiles de la conciencia. A veces, no es lo que hicimos lo que pesa, sino lo que dejamos de hacer. El amor que no expresamos, el perdón que evitamos, las pequeñas actitudes que parecían insignificantes, pero que tocaron la vida de alguien. El alma siente todo esto de forma intensa, profunda, y necesita comprender, no para culparse, sino para transformarse. Kaise enseñaba que el purgatorio era una oportunidad para prepararse para un estado más elevado, más luminoso, un tipo de escuela del alma, donde no se entra para sufrir, sino para crecer. Por eso, la idea de tiempo allí es tan diferente. No se trata de días o años como los conocemos. Es un tiempo interno, subjetivo, que se adapta a la disposición de aprender. Un alma puede sentir que permaneció mucho tiempo en ese estado, y al regresar al plano superior, percibir que solo instantes transcurrieron en el plano terrenal. Y lo contrario también ocurre. Quien, aquí en la tierra, lleva décadas orando por un ser querido, quizás esté auxiliando a un alma que, del otro lado, todavía está en proceso. Esto se debe a que el tiempo no separa los planos, solo cambia de ritmo. Kaise afirmaba que para el espíritu, un instante de lucidez puede contener una eternidad de comprensión, y esa eternidad cabe en un segundo, o se alarga según la necesidad. Hay relatos de experiencias cercanas a la muerte que confirman esta idea. Personas que pasaron por momentos en los que vieron sus vidas ante sus ojos, revisando cada detalle con claridad y emoción, todo en pocos segundos. Esto es un vislumbre de lo que Kaise describía como el inicio del proceso de purgatorio. Un instante que carga la densidad de una vida entera. Y ese instante se desdobla después de la muerte, con más profundidad. Es como si el alma entrara en una dimensión donde cada sentimiento, cada elección, cada omisión cobrara volumen, y fuera necesario tocarlos, sentirlos, comprenderlos. El tiempo, en este contexto, deja de ser un movimiento externo, pasa a ser la medida de la conciencia. Kaise reforzaba que no hay castigo en este proceso, hay responsabilidad. Esto cambia completamente la forma en que debemos encarar la vida. En lugar de temer lo que viene después, debemos cuidar lo que hacemos ahora. Cada gesto sincero, cada elección con propósito, cada intento de reparar algo, se convierte en una preparación. Y esa preparación define cómo será nuestra jornada después de la muerte. No se trata de acumular méritos, sino de actuar con verdad. El alma siente cuando actuó por conveniencia o por amor. Sabe cuándo hizo el bien por obligación o por compasión. Y eso es lo que define el peso o la levedad del purgatorio. Es la calidad de nuestras decisiones la que modela la profundidad del proceso. En este escenario, el tiempo se convierte en un reflejo interno. Un alma confusa, llena de conflictos no resueltos, puede sentir que está estancada en el mismo punto por mucho tiempo. Y un alma serena, que ya ha hecho las paces con su pasado, puede atravesar rápidamente esta etapa. Kaise no daba plazos, porque los plazos no tienen sentido donde el tiempo no es lineal. Hablaba de estados de conciencia. Cuanto más lúcida el alma, más breve el proceso. Cuanta más resistencia, más larga la travesía, pero siempre con propósito.
nunca con castigo. Esto lo cambia todo. Le da a la vida un valor inmediato, concreto, porque cada segundo vivido con conciencia disminuye un segundo en el purgatorio, y cada elección inconsciente añade más tiempo de aprendizaje. Incluso aquellos que no creen en la vida después de la muerte, según Kayse, no escapan de esta etapa. La diferencia radica en la forma en que encaran el proceso. Almas que no cultivaron ninguna noción de espiritualidad pueden sentirse perdidas por más tiempo, pero con el tiempo todas despiertan. Ningún alma es abandonada. Kayse decía que incluso en las tinieblas de la ignorancia existe una chispa que guía, y esa chispa, por pequeña que parezca, es suficiente para iniciar el camino. Por eso, él insistía en que la búsqueda de sentido no es una pérdida de tiempo, es una inversión en lo que vendrá después, y ese después puede ser más ligero o más denso, dependiendo de nuestra apertura ahora. La conciencia es el único juez y también el único camino. Otro punto esencial abordado por Kayse es que el purgatorio no tiene una ubicación geográfica. No está arriba ni abajo, está en un estado vibracional diferente. El alma no viaja a un lugar, cambia de frecuencia. Es como sintonizar una estación de radio. La realidad sigue existiendo, pero la percepción cambia. Por eso muchas tradiciones hablan de niveles o planos. El purgatorio sería uno de esos planos intermedios, donde la vibración del alma todavía carga densidades de la vida pasada, impidiéndole acceder a dimensiones más elevadas. Pero esa densidad se disuelve con el entendimiento. Y el entendimiento surge de la vivencia sincera. Cada lección aprendida alivia el peso. Cada reconocimiento sana una parte del alma, y así poco a poco se eleva. Kayse también explicaba que el dolor en el purgatorio no es físico, sino emocional y espiritual. Es el dolor de percibir el impacto de las propias elecciones. El alma siente cómo hizo sentir a los demás, y eso, para muchos, es más doloroso que cualquier castigo externo. Sin embargo, ese dolor tiene una función clara: despertar la empatía, no generar culpa. Cuando el alma entiende, se sana. Cuando siente con profundidad, se libera. Por eso, hay quienes dicen que el purgatorio es una segunda oportunidad, no para cambiar el pasado, sino para transformar la forma en que el pasado es comprendido. Esto cambia el futuro, porque el alma, al seguir adelante, carga menos peso, más lucidez. El tiempo vivido allí se convierte entonces en un puente, ni prisión ni castigo, solo transición. Para Kayse, la muerte no es un fin, sino un paso, y el purgatorio es parte de esa travesía. Una etapa que no puede ser saltada, pero que puede ser suavizada. Él decía que nadie pasa por ella en vano. Cada alma que entra en ese proceso sale diferente, sale más consciente, más íntegra. Esto debe hacernos reflexionar sobre cuán dispuestos estamos a mirarnos a nosotros mismos aún en vida. Porque cuanto antes enfrentemos nuestras fallas, más ligera será nuestra travesía. No hay fórmula mágica, pero hay disposición. Y esa disposición comienza ahora, con elecciones simples, pero sinceras. El purgatorio, entonces, deja de ser un misterio temido y pasa a ser un proceso natural, un tiempo del alma, y no del reloj. Es importante recordar que Kayse no traía esta información como dogmas, sino como relatos de experiencias espirituales. Él hablaba con humildad, reconociendo que el mundo espiritual es demasiado vasto para ser comprendido totalmente. Pero sus descripciones ofrecían consuelo, claridad y motivación, no para temer lo que vendrá, sino para valorar el presente. Porque es aquí, en este momento, donde moldeamos el paisaje de nuestra travesía. Cada acto de perdón, cada elección ética, cada gesto de bondad, son ladrillos en el puente que nos llevará más allá. Y cuanto más sólida sea esa puente, menos tiempo necesitaremos para cruzarla. El purgatorio en ese sentido es una obra nuestra, una etapa que refleja aquello que cultivamos. Muchas personas se preguntan si es posible ayudar a alguien que ya partió y está en ese proceso.
Kaise decía que sí, no cambiando el tiempo del alma, sino ofreciendo energía positiva, oraciones, pensamientos de amor. Todo eso llega hasta ella y puede hacer la diferencia, no en el proceso en sí, sino en la forma en que el alma se siente en él. Un gesto de cariño de quien se quedó puede ser un rayo de luz en el camino de quien partió. Esto refuerza la importancia del vínculo entre los planos. La muerte no rompe las conexiones verdaderas, solo cambia la forma en que se manifiestan. El amor sigue siendo el puente más fuerte entre los mundos, y donde hay amor hay sanación, incluso en el purgatorio. Por eso, al pensar sobre cuánto tiempo dura el purgatorio, es preciso cambiar la pregunta. ¿Qué determina ese tiempo? ¿Qué puedo hacer en vida para atravesar esta etapa con más levedad? Kaise nos invita a cambiar el miedo por la responsabilidad. El tiempo del alma es el reflejo de su claridad. Y la claridad comienza aquí, ahora. Vivir con conciencia no elimina los desafíos del otro lado, pero los hace más comprensibles. Le da al alma las herramientas para lidiar con lo que vendrá. Y eso lo cambia todo. Porque un alma preparada sufre menos, y un alma que sufre menos aprende más rápido. El tiempo en el purgatorio entonces deja de ser un peso y se convierte en una etapa sagrada del despertar. Kaise dejaba claro que no existen fórmulas listas para atravesar el purgatorio, sino principios que ayudan. Uno de ellos es el arrepentimiento verdadero. No el que nace del miedo, sino el que proviene del reconocimiento del impacto de las propias acciones. Cuando el alma se arrepiente de forma sincera, se abre al aprendizaje. Y donde hay aprendizaje, hay evolución. El tiempo allí se ajusta a ese ritmo interno. No importa si en vida la persona tuvo grandes fallas. Si hay voluntad auténtica de comprender y transformarse, el proceso se vuelve más rápido. El purgatorio no es un tribunal, es un aula. Y cada alma que entra allí es tratada con respeto. No hay condenación, solo oportunidad. Esto para Kaise era una de las verdades más liberadoras de la vida espiritual. También es importante comprender que el purgatorio no es una repetición de la vida. El alma no revive sus días en orden cronológico, sino que accede a los momentos más significativos, aquellos que definieron su trayectoria interior, y esto puede incluir situaciones olvidadas o ignoradas en vida. Una mirada, una palabra, un silencio. Todo adquiere un nuevo significado. Kaise describía que el purgatorio es como una inmersión en el centro de la conciencia, donde nada se esconde y todo se revela con claridad. Este proceso puede parecer largo, pero la profundidad de cada experiencia vivida allí es lo que realmente cuenta. El tiempo no se mide en días, sino en transformaciones, y cada transformación verdadera acorta el camino hacia dimensiones más elevadas. Otra cuestión que Kaise abordaba era el libre albedrío del alma en ese proceso. Incluso en el purgatorio, el alma tiene opciones. Puede resistir o aceptar, puede cerrarse o abrirse, y esa elección interfiere directamente en el tiempo de permanencia. Un alma que niega sus responsabilidades tiende a repetir patrones, a revivir dolores, hasta que acepte mirar con valentía. En cambio, un alma que acoge el proceso con humildad y deseo de cambio encuentra caminos más breves. Esta libertad es fundamental para entender que el purgatorio no es un destino fijo, sino un estado transitorio. El alma está siempre en movimiento, incluso cuando parece estancada. Y el movimiento depende de su disposición interna, no de un calendario invisible. Kaise hablaba incluso de casos en que el alma permanecía mucho tiempo en esta etapa por causa de apegos. Apego a la materia, al ego, al pasado, al dolor. Esos lazos dificultan la liberación. El alma necesita desapegarse para avanzar. Y ese desapego es muchas veces el aspecto más difícil de la travesía. Es cuando el alma entiende que ya no puede controlar, que necesita confiar en el flujo espiritual. Cuanto más rápido se suelta, más rápido se libera. Pero soltar exige confianza, y confianza exige experiencia. Por eso Kaise siempre incentivaba la búsqueda espiritual en vida,
porque cuanto más fuerte sea nuestra conexión con lo eterno, menos dependemos de lo que es pasajero. Y el purgatorio se vuelve más ligero cuando el alma ya sabe lo que realmente importa. Muchos preguntan si todos pasan por el purgatorio. Khyentse decía que sí, pero en intensidades diferentes. Almas muy evolucionadas pasan por este estado de forma casi instantánea, como si fueran tocadas por un destello de luz y siguieran adelante. Otras necesitan más tiempo. Todo depende del grado de conciencia alcanzado en vida. Por eso, Khyentse insistía en que el tiempo gastado aquí con autoconocimiento es una inversión directa en la jornada futura. Cada verdad encarada ahora disminuye la carga de después. El purgatorio es solo la continuación de quienes somos, no una punición impuesta desde fuera. Y cuanto más íntegros somos aquí, menos fragmentados seremos allí. El tiempo espiritual es justo porque sigue la verdad interior de cada alma. Khyentse dejaba una enseñanza simple, pero poderosa. El tiempo en el purgatorio no debe ser temido, sino comprendido. No se trata de contar días, sino de alcanzar claridad. El alma que vive con propósito, que enfrenta sus sombras con honestidad, ya está acortando su paso por esta etapa, porque cada momento vivido con amor y responsabilidad es una lección adelantada, y cuantas más lecciones adelantadas, menos necesidad de revisión después. Esto muestra que la vida sigue siendo el mayor regalo. Es aquí donde podemos transformar nuestro camino espiritual, no con miedo, sino con conciencia. Y la conciencia es la llave que abre las puertas del tiempo, incluso aquellas que parecen cerradas por décadas. Lo más profundo en las enseñanzas de Khyentse es la idea de que el purgatorio es una etapa de amor. Puede parecer contradictorio, pero cuando se comprende que existe para el crecimiento del alma, todo cambia. No es un lugar de abandono, sino de acogida. Es allí donde el alma recibe la oportunidad de entender su jornada sin filtros, de reorganizar sus verdades, de reencontrarse consigo misma. Cada dolor sentido en este proceso tiene un sentido mayor. Sirve para limpiar, para purificar, para hacer posible el siguiente paso. Y ese paso solo puede darse con levedad. Por eso el purgatorio no es estático, es movimiento silencioso. Es el tiempo trabajando en otra lógica, la lógica de la transformación. El alma sale de él más fuerte, más consciente, más cerca de su esencia verdadera. Para quien aún está en este plano, vivir con esta perspectiva puede ser liberador. La idea de que no seremos castigados, sino comprendidos, ofrece alivio. Nos anima a vivir de forma más honesta, más conectada. Sabemos que el tiempo después de la muerte no se mide con relojes, sino con profundidad. Por eso, cada instante vivido con sentido aquí evita años de confusión después. Khyentse nos invita a mirar la vida como un ensayo para la eternidad. No un ensayo técnico, sino un ejercicio de verdad. El tiempo que tenemos ahora es precioso, justamente, porque es en él donde moldeamos nuestro tiempo futuro. La eternidad no comienza después de la muerte. Comienza en las decisiones que tomamos hoy, y cada una de ellas cuenta. Este entendimiento nos ayuda también a tener más compasión por los demás. Saber que todos, sin excepción, pasarán por este estado, nos vuelve más pacientes. Todos nosotros tenemos algo que revisar, que aprender, que sanar. El juicio pierde fuerza cuando se percibe que la justicia divina se basa en la conciencia y no en la condenación. Esto no quiere decir que todo está permitido, sino que todo puede ser transformado. Khyentse reforzaba este punto al decir que incluso el más perdido de los espíritus, una vez dispuesto a comprender, encontraría luz. El tiempo del purgatorio se adapta al ritmo de esa disposición. Por eso, nunca es tarde para cambiar. Ni para los que partieron, ni para los que todavía están aquí. A quienes perdieron seres queridos, esta visión puede traer consuelo. Saber que no están atrapados, sino en proceso, ayuda a aliviar el peso del luto. Y aún más, entender que podemos colaborar con sus jornadas, enviando pensamientos de paz, palabras silenciosas de amor, es una forma de mantener viva la conexión.
Kaize enseñaba que el vínculo espiritual nunca se rompe. Lo que cambia es la forma en que nos comunicamos. Cuando vibramos con afecto, esa energía alcanza a los que partieron y puede suavizar su camino. El dolor de la ausencia se transforma en presencia sutil, pero real, y el tiempo del purgatorio se convierte también en un tiempo de reencuentro interior para quien se quedó. Por todo esto, no debemos ver el purgatorio como un peso inevitable, sino como una etapa sagrada. Forma parte de la sabiduría divina que rige la evolución de las almas. El tiempo que pasamos allí es reflejo directo de lo que cultivamos en vida. No es castigo, es espejo, un espejo que devuelve con claridad todo lo que fuimos, para que podamos elegir con más sabiduría lo que aún seremos. Kaize nos enseña que vivir bien es la mejor preparación para morir bien, y que morir bien es solo el comienzo de una nueva etapa. Saber esto cambia nuestra forma de vivir, de amar, de perdonar. El tiempo del purgatorio comienza a disolverse cuando ya estamos despiertos aquí. Y despertar es un acto diario, hecho en pequeñas elecciones conscientes. Si este video le aportó luz, considere compartirlo con alguien que también busca respuestas sobre la vida después de la muerte. Y si aún no está suscrito al canal, suscríbase para seguir recibiendo contenidos que ayudan a aclarar el camino espiritual con sabiduría y simplicidad. La jornada no termina con la muerte, solo cambia de forma, y cuanta más conciencia tengamos en vida, más ligero será el paso siguiente. El tiempo del purgatorio es real, pero también es pasajero, y cada alma a su ritmo encontrará la salida, porque al final, todo lo que es verdadero en nosotros siempre encuentra el camino de regreso a la luz.